La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Hay un microclima político, vivimos en una guerra de géneros y algo de eso entra en mi escritura, lógico. Y digo, ¿cuál es el crimen por antonomasia, por excelencia? El sumum de los crímenes hoy, siglo XXI, el crimen sexual. Tal vez después del siglo que viene sea otro crimen. Voy a tratar de escribir con la menor censura posible. No me interesa nada en realidad reproducir un lenguaje o una forma del habla. Yo por lo menos tengo esa cursilería de que uno escribe a partir de cómo y de lo que lee. La escritora Ariana Harwicz nació en Buenos Aires. Su primera novela, Mátate Amor, fue traducida a varios idiomas y nominada al prestigioso Man Booker. Además, se convirtió en una exitosa obra de teatro. Con los libros La débil mental y Precoz, Harwicz cerró su trilogía de la pasión. Vive desde hace más de 10 años en el exterior. Escribe tanto en París como en un campo del interior de Francia. En su último libro, Degenerado, construye el perturbador monólogo de un pedófilo. Alguien me chusmeó que en Francia escribí Frente a un lago. Es un programa de chismes este. Sí, exactamente, chismes literarios. ¿Frente a un lago? Sí. ¿Eso quién te dijo? Bueno, no. ¿No? Era mentira. Era todo mentira. El Pero verdadero no chisme falso es Sí. más interesante. ¿Qué importa? No, yo me armé mi mito, pero que es cierto, que es un pueblito y ahí está el río, el Loire, que es el último río salvaje de Europa. Ya lo vengo repitiendo, parezco de turismo, viste, que auspicia. Como que la vida pasa un poco en París, pero la escritura es realmente ahí. Sí. Y ahora me mudo cuando vuelvo a una casita que queda como levantada en los viñedos. Quizás muera de cáncer porque están todos los pesticidas, pesticidas para los vinicultores, ¿viste? Para hacer el vino. Pero no es que en Francia prohibieron Monsanto, ¿o me equivoco? Todos los tratamientos estos. Puede ser con el vino ecológico, bio, con toda esta industria de lo bio, pero no con la industria masiva de vino, no creo. Ajá. Yo los veo poniendo pesticidas. Bueno, yo me voy a ir a vivir a una casita en medio de los viñedos y vamos a ver qué novela sale de esa experiencia entre los viñedos y yo. Y los viejos, pues son toda gente mayor. O sea, Soy la más joven. Un vinicultor borracho y canceroso protestando contra los pesticidas, por ejemplo. No, eso ya hice un viejo protestando, que es este degenerado. Bueno, pero el degenerado de degenerado es un pedófilo. Sí. Cuyo discurso se cruza con el estalinismo y el nazismo y los represores argentinos. Sí. No es precisamente un viejo que protesta por los trastornos de la ecología. No, aunque los nazis eran profundamente proecológicos. Sí, ¿no? Sí. Es cierto eso, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con que muy común, los genocidas, los asesinos, los criminales más sangrientos son profundamente humanistas con determinadas causas. Claro. Los animales, lo ecológico, tienen cierta humanidad con otros aspectos, ¿no? Bueno, Hitler vegetariano y amante absoluto de su perra policía Blondie. Tan bueno con su perra, sí. Tan bueno con su perra como malo con el resto de la humanidad. O la fotito de Videla, famosísima para nosotros, acariciando una niñita en la puerta de la Casa Rosada. Ah, esa no me acuerdo. Ahí muy Pero está buenísimo porque tiene que ver con eso mi libro. Bien, ¿y cómo lo pensaste? ¿Cómo te apareció? Si es que los libros aparecen y no son producidos por la voluntad. Estás afilado y está Hoy bueno. sí. No, porque es verdad que los 3 libros anteriores de Mar Dulce, Mátate Amor, La débil mental y Precoz, por ahí algo teatral aparecieron como fantasmas, como muertos que se te aparecen. Y se me aparecieron con imágenes muy del teatro. Un ciervo, por ejemplo, o una mujer, la débil mental ahí en las canaletas. En cambio, este libro sería mentir decir que se me apareció. Es mucho más discursivo, no sé si es un mérito o no, pero es mucho más discursivo que las novelas anteriores. Son todas peroratas y son todos soliloquios, sabemos. Hay mucho bla bla, en el buen sentido espero en mis libros, mucha lengua, mucho lenguaje, pero en este más. Es un tipo en un banquito, no se me apareció. La verdad es que durante 2, 3 años, que es mucho para mí, porque sin parar lo que hice fue ver videos de todos los comunistas, partiendo de Stalin
hacia atrás, nuestros amigos Trotsky o Lenin, o hacia adelante, los que le siguieron, ver mucho los nazis también, que ya los tengo más vistos, ver mucho Thatcher, mismo puede ser mi amado Churchill, es decir, mucho discurso del político enfervecido, enaltecido, como el fervor político, y de ahí salió un poco la defensa de él, que es la defensa de sí mismo, ¿no? Él está enamorado de sí mismo, Sí. pero salió de los discursos políticos. O sea, tu libro no está para nada relacionado con Lolita de Nabokov, que es la gran referencia Es verdad. del siglo XX en términos de literatura respecto de un pedófilo. Es verdad, que además ahora está tan en discusión, entre comillas, ¿no? Sacarlo, no sacarlo, censurarlo, no. No, Que ¿sabes? retirar de la publicación Lolita. Sí, no salió de ahí, no salió de esa tradición o de esos libros o películas sobre pedófilos, sobre la tentación de lo infantil, aunque también me vi todos los discursos de los pedófilos que en Ámsterdam, en Holanda, Sí. querían hacer un partido político que quería, no lo logró, que quería bajar la edad de imputabilidad, Sí. que se pueda tener relaciones con nenes o niños. Pero bueno, ahí me meto en política, esto es literatura, ¿no? Pero con niños de 14, no sé, ellos querían eso. Sí. No, pero eso los vi todos, escuché todos los diálogos, los discursos. Los pedófilos dicen que nosotros tenemos derecho, esto es amor. Escuché todos los pedófilos argentinos, ¿no? Cyrulnik, Russo, todos los acusados de crímenes pedófilos o los violadores. Tukur, solamente, ¿no? Y de todo eso nace de la mezcla y la confusión de todos esos discursos, también en Francia, nace la reivindicación de este hombre que, bueno, reivindica su propia moral. Es como un absurdo, pero ¿por qué no finalmente? Sí. Igual lo veo como una parodia, no es que yo... No lo veo tanto como una apología a la pedofilia, sino como una parodia del hombre luchando como un Quijote contra la moral de esta época. Algo así. Sí, pero apostando a lo peor sería. ¿Y por qué elegiste eso? ¿Y cómo se te cruza el lenguaje de la política con el discurso de la perversión? ¿Son lo mismo para vos en el fondo o solo en los extremos? Porque, Claro. dijiste Churchill y yo Sí, pensé, bueno, Churchill... lo amo. Claro, Churchill fue candidato al Premio Nobel de la Paz, se supone que es una especie de adalid de la democracia, dudosamente porque trabajaba bajo un gobierno monárquico, pero él fue de aquellos que dijo que Hitler era el gran personaje del siglo XX. Sí, Por lo aunque tanto, se le enfrentó, ¿no? Tuvo aunque se le valentía. enfrentó después. Pero Sí. primero lo reivindicaba por su anticomunismo. Y de hecho Hitler era una de las figuras que cuando la situación se puso complicada en términos de enfrentamiento entre los aliados respecto de Rusia, lo pensaban como una reserva posible ante el avance del comunismo. Totalmente. ¿No? Sí, y en la biografía que estoy leyendo de Churchill en francés, pero da igual, todas las cartas, las correspondencias que él escribía, las notas al pie hoy serían censuradas, porque él escribía, como tantos otros, de manera súper misógina, lo visto de la moral de hoy. Sí. Tiene unos comentarios sarcásticos divertidísimos sobre las mujeres de la época. Claro, escribe con lo políticamente correcto de la época, que hoy sería, digo yo, inadmisible o censurado o corregido. Y eso me encanta ver, ¿no? Como... Sí. Pero se me cruzó... No, y al principio el degenerado era racista. Le di el manuscrito a varios. Manuscrito es una palabra vieja, me decía Tabarovsky, que me quedé como en un lenguaje obsoleto. Ajá. Me quedé como con un Windows viejo. Le di la novela a varias personas y era un racista. Cometía el crimen de ser racista, que es un crimen que acá también, pero en Francia hay mucha susceptibilidad, los progresistas, la izquierda bien pensante, tener mucho cuidado y mucha cintura con la lengua porque al mínimo derrape verbal uno es justa o injustamente linchado público en las redes sociales. Sí. Hay muchas mujeres, hombres que han sido despedidos, como acá, ya sabemos quiénes son, por haber dicho algo que se malinterpretó como pro esclavitud o contra los negros. Bueno, y de ese espíritu nace la caza de brujas a los hombres. Pero después digo, un crimen racista me parecía poco. Y digo, ¿cuál es el crimen por antonomasia, por excelencia? El sumum de los crímenes hoy, siglo XXI, el crimen sexual. Tal vez después del siglo que viene sea otro crimen. Sí, sin duda. Y seamos más laxos con esto. Está de moda. Y digo, bueno, vamos a eso, meternos en la boca del lobo con eso. Por eso digo, ¿cuál es lo más aberrante? Eso. Sí. Y entonces, o sea, empezás tu escritura también en relación a la actualidad. Digo, el traspaso del racismo a la pedofilia. no es que miro
no es que lo pienso con la actualidad, pero sí, como estamos sometidos, vos, yo, no sé, yo me siento sometida, trato de no estar sometida, pero hay un tufillo, hay un microclima político, vivimos en una guerra de géneros y algo entra en mi escritura, lógico. No puedo no ver la guerra política que hay. En Francia es igual. Sí, pero estaba pensando, ahora en Europa, por lo que veo, el punto de litigio más fuerte es el racismo. Y en Estados Unidos también, digamos. En Estados Unidos, bajo el imperio Trump, el discurso se ha corrido tanto a la derecha que decirle a alguien, andate a tu país si no te gustan los Estados Unidos, es considerado legítimo. O sea, no hay derecho a la crítica. Trump es un racista que dice no serlo. En Europa, en Italia, el primer ministro quiere poner presa a una mujer que rescató gente en el mar. Digo, se ha vuelto, el mundo se ha vuelto espantoso, digamos, ¿no? Para nosotros los progres. Y al mismo tiempo hay como una corriente de pensamiento políticamente correcto que pesa tanto que vos tenés que pensar qué palabras usar para no ser leída fascistamente por el progresismo. Has dicho todo, ¿me puedo ir? Sí, vámonos en acto de protesta. Vamos. No, por supuesto no soy apenas escribo. Me da vergüenza un poco hablar, pero me siento en la silla que usaban los alemanes en la Alemania del Este, que transpirabas y, viste, para los interrogatorios y veían si transpirabas. Bueno, me siento a veces que hay como un microclima para mí de censura, lo veo en Francia, pero acá también, sobre lo que hay que escribir y lo que no. No lo digo yo, lo dicen tantos. Hay que sopesar, porque hablo con un montón de escritores en Francia, historiadores sobre todo, que están ahí en las arenas políticas. Hay que pensar 50 veces qué palabra poner, qué decir para que en los tribunales, que parecen tribunales de guerra, tribunales del campo del bien, los que piensan bien, porque nosotros pensamos mal, no evalúen que no sos xenófobo, antisemita, islamofóbico, racista, misógino, machirulo es nuestro, machista. Es como una especie que me parece quizás, para la vida es difícil, pero para la escritura es casi imposible. Lo hablé con editores, el síndrome de la censura adquirida, que es que, yo no sé, muchos escriben como mirando a ver si va a estar aprobados o no por anagrama o por random o por Planeta o por el editor de turno o quien sea. Y me parece que todo eso, me nutrí de eso, de esa especie de censura para poder escribir eso. Dije, voy a tratar de escribir con la menor censura posible. Un tipo, hoy que se supone que aquí los libros son de las víctimas, voy a ponerle la voz a un victimario, a un verdugo, a un reo, y voy a ir a defender el crimen del indefendible. Me pareció que literariamente era interesante, como gesto político literario, no en la vida, te digo. Sí. Me pareció que era interesante, un desafío, porque si no era muy fácil para mí hacer otro libro más de la víctima. Yo digo la literatura, que no se confunda después las causas políticas en la... Obvio. Me estaba acordando, justo cuando estábamos hablando de esto, cuando a Nabokov le preguntaron qué opinaba de su personaje, el pedófilo Humbert Humbert, y si su libro no era una reivindicación de la pedofilia bajo el discurso del amor. Y él dijo, Humbert Humbert es un sujeto desagradable y repugnante, un ser despreciable. Darle voz a un sujeto despreciable puede ser una proeza literaria, ¿por qué no? ¿No? Así que te felicito en principio por el ímpetu y por tu posición de no someterte a lo políticamente correcto desde el inicio, adoptando solamente la voz de una víctima, sino la voz de un victimario. Y después los libros que también hay un poco de cinismo, vamos a reconocer. No, digo... Bien, a ver, contame. La era del cinismo. No, pero insisto que no soy socióloga, nada, el sociólogo y me mata, pero digo, lo que yo siento desde Francia como escritora y como argentina, que se fogonea, que me gusta esa palabra, que no sé cómo se diría en francés, pero se fogonea a la lucha legítima de las mujeres, pero después el mercado se aprovecha, saca libros, y nos pone todas juntas. Siento a veces como si se nos amontona los libros de las mujeres y nos ponen todas juntas. A mí me gustaría que se me considere como escritora y que los hombres y las mujeres estén juntos en las librerías. A veces veo que... Están juntos en los libros, solo que las mujeres venden mucho más. ¿Sí? Porque yo veo las librerías, vi algo como
macartismo los vi como separados en la lista. Exagero un poco. Bueno, pero he hay un visto fenómeno, digo, si vos ves los rankings de ventas en general, son todas mujeres. En las editoriales con las que, digo, el otro día hablaba con una editora y yo le decía, ¿qué hago? ¿Me pongo tetas? Es así. Y algo más para ser mujer. Sí, tetas y algo más. y tengo que sacarme algo, pero sí. No, y después tenés que ser mujer. Sí. Claro, sí. Había un programa que se llamaba Me gusta ser mujer. Me gusta ser mujer. Sí. Sí, hay mucho de lo no dicho, porque yo en reuniones de hombres donde no hay mujeres y no está la cámara prendida, se dicen cosas que públicamente no se pueden decir. Exactamente, sí. Porque tenés miedo de ser linchado en redes sociales, ¿no? Un mínimo de rape, y a la vez entiendo el exceso de la revolución. Porque una revolución no excesiva no es una revolución. Exactamente. Una revolución sería elegante, sin una gota de sangre, no hay una cabeza que rueda, pero hacemos la revolución. Es difícil también. Bueno, atemperando un poco, podríamos decir que exagerar es la única manera de ser realista, ¿no? Eso me encanta. Bien, bueno, después del corte seguimos cortando cabezas. Bueno, continuamos conversando con Ariana Harwicz. Bien. Bueno, una pregunta básica que tenía que haber hecho en el primer bloque, pero bueno, saltó como saltó. ¿Qué haces en Francia? ¿Por qué te fuiste a vivir a Francia? ¿Te enamoraste de un tipo y te fuiste ahí o vivías ahí y conociste un tipo? Luego de nuestra charla sobre el feminismo, la pregunta Campo de clásica batalla. machista. Sí, yo quería estudiar francés y quería, sí, estaba acá, pero no sé, yo creo que quería escribir y no podía escribir, algo muy común, estaba frustrada, no sé. Así que me fui para allá con un tipo, como decís vos. Ajá. ¿Pero era un francés? Sí, era un francés. Un franchute. Y nosotros Sí. somos sudacas, ellos son franchutes. Exactamente. Y bueno, me fui con un francés y estudié, además de estar con un francés, estudié, hice ahí en París 8, que es más militante, más de izquierda, o sea, ya está el quebracho, pero de Francia, Montonero no, quebracho de Francia, estudié ahí, después estudié en París 4, la Sorbonne, ahí sí más de derecha, la izquierda y la derecha. Sí, como ¿pero está. estudiaste letras? Estudié letras, que acá Ajá. no había estudiado, que había estudiado dramaturgia y cine, y filosofía y fotografía, Sí. otras cosas, pero literatura nunca. Y después de estudiar, seguí sin poder escribir y me fui al campo. Sí, y ahí escribiste Mátate Y ahí Amor. un día escribí Mátate Amor, sin saber en absoluto que estaba escribiendo un libro. Por ahí era un poema, por ahí era una obra de teatro, por ahí era un diario íntimo, por ahí era una correspondencia, Sí. por ahí eran hojas para romper, qué sé yo. Y ahí Sí. nomás. Y bueno, pero me fui sin saber hablar una palabra de francés, y hay anécdotas muy lindas, y hablaba todo mal y no me entendían ni cuando pedía un pan con chocolate, pan au chocolat. Y bueno, y ahí empecé a ¿Tuviste escribir. un hijo? Va de íntima la cosa. Exactamente. Tuve un hijo que me dio la novela y después hay que seguir contando el divorcio, los abogados. No necesariamente. No, ya estamos con eso. Tu nuevo marido, etcétera, Todo etcétera. eso hay que contar. No, eso podemos omitirlo. A mí yo que nunca en mi vida fui a un psicoanalista porque me da pudor como el detallecito íntimo, pero Pero después te acostumbras y solo podés hablar de lo que te pasó, que solo ¿sí? te importa a vos y pagás para que te escuche otro. Pero bueno, no importa. yo quiero que me paguen a mí si voy a hablar de mí. Vanidad de vanidades. Sí. En fin. Bueno, ¿y qué libros nos vas a recomendar como autora lectora Autora y como lec- egresada de letras en Ay, Francia? qué feo eso. Bueno, no, creo que lo estoy enfocando bien. De Paolo Pasolini, lo saca Mar Dulce ahora, con traducción de Guillermo Piro. Está buenísimo porque es la primera novela de Pasolini, que a veces no quiere decir nada, pero bueno, no se nota que es una primera novela, a veces sí, como la de Flaubert o tantas, que se nota que es la típica novela de juventud. No está mal como genera una novela de juventud, pero esta no se nota. Y bueno, los amantes de Pasolini, cineasta y escritor, les va a encantar. Beatriz Arlo dice o decía, no sé, por lo menos la escuché una vez, diciendo que en la primera novela está todo lo que desarrolla un autor en el resto de su obra. Está bueno eso, Como como- en el instante inicial del Big Bang. Así que ahí está todo Pasolini. Sí, en algunos autores, bueno, Camus o no sea, ya está todo el estilo ahí, ya aparece la última obra y en otros está incipiente, pero es Sí. verdad que puede ser el corazón de todo lo que viene después. Sí. Y es una traducción nueva, ¿no? Solamente había salido en Venezuela en 1900, así que bueno, celebro. Bien. ¿Cambio? Cambia. Me agacho, Bien. cambio. Bien. Acá me dicen que tengo que decir que es mi
compañero, como dicen las compañeras, mi pareja, mi marido. No, Edgardo Scott, que lo saca la hermosa editorial Godot, editorial maravillosa. Caminante es una edición ampliada. Me encantan las ediciones que se van engordando, más allá del Aleph engordado, porque amplió, son caminantes, vagabundos, paseantes, flaneurs, ahí están los Walkman, y es la asociación entre pensar y errar, ¿no? Saliendo del cliché del flaneur que siempre pensamos, cómo se piensa mientras se camina, cómo influye caminar y pasear y vagabundear al pensamiento, ¿no? O sea que es un autor que está ligado de alguna manera a Walter Benjamin por una parte y a Sergio Chekfek por la otra. Sí, a Sebald, a muchos, pero sí. Exactamente. Están todas las tradiciones porque hay poetas que caminan, poetas vagabundos, traductores, filósofos, Rousseau, tantos, paseantes, así que bueno. Al caminante hay que seguirlo. Demasiado. Bien. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Y ahora... ¿O en qué estás pensando? Sí, ¿qué me dijo recién Tabarowski que decía Barthes, cómo lo llamaba en su última conferencia antes de morir? Dijo que a la etapa donde estás armando la novela le había puesto un nombre, Barthes, la última conferencia. La formación de la novela tiene un texto, sí, ¿no? algo así era, me lo acaba de decir y me olvidé. Pero era como el armado, la formación, que tenía como un nombre bélico que me encantaba o algo así. Pero en eso estoy. Algunos escritores ya sabemos, bueno, vos toman apuntes o no, otros están con cuadernitos, otros se autoinducen a cosas raras para... Pero estoy en todo caso en esa etapa previa de sugestión de novela. Ajá. Por ejemplo, genero peleas matrimoniales o de pareja para escribirlas. Y bueno, eso, en incitar a la vida a que te proporcione material, ¿no? Sí, y la pobre víctima de tus artimañas disfruta también de eso. Yo creo que hay goce, hay goce mutuo. La víctima goza también, o sea que ahora no se dice, pero los psicoanalistas lo saben. Exactamente, porque si no, no estaría en esa posición. Ahora, corriéndote de esa posición, ¿en qué te quedás? ¿En la autonomía? No lo sé. Pero me interesa esto que estás contando, no solo de tu artera disposición a utilizar al otro como material literario, lo cual es, así somos los escritores. Una vez una colega nuestra, Matilde Sánchez, me dijo que la acción de no sé qué escritor, no me acuerdo qué había hecho, una perrada completa, dijo, esta persona demuestra que un escritor no tiene por qué ser una buena persona. Y eso me resultó muy aliviador, porque tiendo a pensar en mí mismo como un santo y después me di cuenta que me comporto de manera, en general, bastante miserable, en contra de mis tentaciones y mis impulsos originarios. Y me parece que uno tiene que utilizar todo lo que tiene. Así que, además de esas peleas deliberadas, ¿qué zona se abre para vos ahora? No, aparte César Aira dice, no hay que utilizar las novelas. Nadie dijo que una novela tiene que ser utilizada para parecer buena persona. Completamente. No usar las novelas para... Eso es lo que te quería decir antes. Bien. No usar las novelas como para enarbolar causas o para parecer buena persona, ¿no? La novela por fuera de la moral. Pero yo trato de eso, que incitar a la vida a que me proporcione material de todas las maneras posibles, ¿no? Y tomar apuntes. Bien, muy lindo eso. Bueno, seguiremos siendo malas personas en la medida que podamos. Gracias, Ariana, por venir y luego del próximo bloque nos encontramos en el próximo bloque con Mariano Quirós. Mariano Quirós nació en Resistencia. Es escritor y comunicador social. Con su segunda novela, obtuvo el Premio Iberoamericano de Nueva Narrativa. Un año después, ganó el Concurso Nacional de Novela con Río Negro. Tanto correr, obtuvo el Premio Francisco Casabela. Y No llores, hombre duro, fue premiado en el Festival Azabache y en la Semana Negra de Gijón. En 2017, ganó el Premio Tusquets por Una casa junto al Tragadero. Su último trabajo, Campo del Cielo, reúne varios cuentos fantásticos. Ahora seguimos en Campo de Batalla. Estamos con Mariano Quirós, un autor exiliado o autoexiliado del Chaco y perdido en las anfractuosidades de Parque Chas. ¿Cómo estás, Mariano? Perdido, pero muy bien. ¿Por qué te viniste de Chaco a Buenos Aires? Por aburrimiento y para que mi matrimonio, para que no es un matrimonio oficial, pero sí, ya a esta altura del matrimonio después de tantos años, para que no se fracture. Estábamos muy aburridos, ambos en Resistencia,
hartos de mirarnos a la cara sin saber qué hacer, y dije, el único destino posible para un provinciano parece que es Buenos Aires. ¿En serio? Así que caímos, Vos en esta ciudad. Estás aprovechando para decir esto en el canal de la ciudad porque presumiblemente no llega al Chaco, pero quién sabe. Después suben en YouTube y los chaqueños cuando vayas de visita a la familia. No, los chaqueños tienen mucho sentido del humor, por lo menos los de Resistencia. Sí. Cuando me vaya al interior del Chaco, ahí tal vez se ponga más áspera la cuestión. ¿Vos decís? Puede ser. Bueno, vos te viniste del Chaco para acá, sin embargo, tu literatura trabaja las zonas del calor, la humedad y el barro y los mitos chaqueños. Sí, podría decirse que sí, que es lo que me interesa. A mí el Chaco me gusta mucho, más allá de que me escapé del Chaco, me encanta, sobre todo la ciudad de la que soy, que es Resistencia, y creo que me encanta el Chaco, el interior del Chaco, porque lo conozco muy poco, precisamente. Es muy distinto a Resistencia. Sí. Resistencia tiene la suerte de tener una cierta cercanía con el Paraná, que el Paraná es grandioso, es como un dios que empapa y a veces inunda lo que tiene cerca. Pero apenas haces 20 kilómetros de Resistencia hacia adentro de la provincia y ya la cosa se pone más dura, más hosca, más áspera, y ahí está el Chaco en serio, Sí. al que, como te decía, conozco poco, y lo poco que lo conozco me maravilla tanto como me espanta, ¿no? Ajá. ¿Y si vos tuvieras que hacer un balance entre la maravilla y el espanto, o dividir y decir qué es lo maravilloso del Chaco y qué es lo espantoso? Porque el aburrimiento es un estado de ánimo. Sí. No es el espanto. Además, el aburrimiento puede ser sublime. Uno lo escucha a Wagner o ve teatro kabuki, si uno tuviera la oportunidad, que dura 24 horas. Entonces, si no te aburrís, sos un monstruo. Es cierto. Pero Pero tiene que ver también con esa cuestión, esa maravilla y ese espanto también van de la mano. Es como que uno se espanta de las cosas que lo maravillan a veces. Yo me iba al interior, por decirte, a dar un taller, un curso de capacitación, presentar un libro. Veía sobre todo la escasez de agua, el reino del polvo, la tierra que es permanente como una bruma que te nubla la vista, y eso ya me parecía incluso sumamente literario. Como me gustan además mucho los narradores norteamericanos y sobre todo los del sur, que tienen ese llamado gótico sureño, a mí me encantaba hacer como la traspolación, decir, esto es este norte argentino es el sur norteamericano, y ellos tendrán su gótico sureño, pero acá tenés un gótico chamamecero. El gótico chamamecero. Sumamente intenso y loco y feliz también. Sí. Yo encontré, ayer estuve leyendo Campo del Cielo, que es tu último libro de cuentos, y encontraba expresiones así como del interior. Pispás, por ejemplo, que nunca la había leído. Mira. Hay algo de una lengua y un ritmo distinto del que uno se acostumbra, y me hizo pensar de alguna manera, cuando vos decías lo de lo norteamericano, también el escritor es como Selva Almada. Es como si vos y Selva Almada fueran escritores primos. Mirá. No sé. Puede ser, a mí no es que me interese mucho, no me interesa nada en realidad reproducir un lenguaje o una forma del habla, sino que más me interesa que la apariencia, ¿no?, de que estoy haciendo una descripción de eso, porque como me gusta la literatura, y mi pretensión es más que nada que ese lenguaje oral o esa manera de hablar esté atravesada por lo que yo leo en realidad, que es lo que a mí más me gusta. Así que es como una intervención en el lenguaje oral o en el habla chaqueña, si me pongo más particular, ¿no? Sí. Y si lee un chaqueño no letrado tus textos, ¿qué piensa? Vale. ¿Que sos un escritor porteño que simula ser chaqueño, Claro. o un chaqueño que se desterritorializó? Te digo lo que me pasó a mí al leer La Selva, justamente, que me gustó mucho su novela El viento que arrasa, que transcurre en el Chaco. Yo cuando leo, lo primero que dije fue, esto no es el Chaco, así no hablamos los chaqueños. Sin embargo, después la historia
me dijo, ¿qué me importa que no hablen así los chaqueños? Lo que me importa es la literatura que está puesta acá, Claro. que consiguió, la historia que consiguió armar, la trama que consiguió armar. Vos decís que puso en el Chaco el sur norteamericano. También, ¿no? también. Pero en el medio, por ejemplo, una expresión que a mí me quedó, que ella usaba mucho, era el chango. Y los chaqueños no usamos mucho el chango. No sé en qué otra parte de la Argentina lo usarán, pero es medio... Cuando se lo usa se nota que es más una imposición que el lenguaje natural que un chaqueño pueda tener. Campo del Cielo es un libro de cuentos que es buenísimo, construido en base a un fenómeno atmosférico que fue la caída de meteoritos en el Chaco hace miles de años, o millones de años, vaya uno a saber, y personajes que se van agregando a la trama, ¿no? Primero un chico medio down, después un cantante de pop o rock, berreta, después el que le pega, y cada cual tiene como su propio cuento, historias de hermanos medio perversos. ¿Cómo se te armó ese mundo y esa fauna? Y el punto de partida en realidad fue la expresión lluvia de meteoritos, que ya de por sí suena como algo medio loco. La lluvia tiene un tizne, si querés, romántico. Y ligero. Y ligero, y que de pronto sea de meteoritos es algo medio salvaje. Sí. Y de hecho hay varios autores chaqueños que con mayor o menor suerte se metieron alguna vez con Campo del Cielo. Sí. Y a mí me gustaba también la cuestión de faltarle el respeto un poquito. Para nosotros los chaqueños, Campo del Cielo es como uno de nuestros posibles 3 atractivos turísticos. ¿Y los otros 2 cuáles serían? El Impenetrable podría ser, que encima ahora está el Impenetrable. Esto es otra cuestión. Está destruido y sojizado, ¿no? Sí, en parte eso, pero también está judicializado, lo que lo hace mucho más interesante, pero te lo dejo para otra ocasión. Y después tenemos, más que nada, eventos culturales que funcionan también como atractivos turísticos, la Bienal de Esculturas, el Foro por el Fomento del Libro y la Lectura que hace Mempo Giardinelli también tiene su atractivo turístico. Sí. Son eventos culturales más que nada, pero, o por lo menos los que a mí más me llaman la atención. Y Campo del Cielo, sobre todo, que tiene incluso hasta la Fiesta Nacional del Meteorito. La Fiesta Nacional del Meteorito, sí. Que me parece una cosa alucinante. Y era como medio que una obligación meterme con Campo del Cielo. En uno de los cuentos lo que se cuenta es que se saca un meteorito enorme de un espacio. Yo no sé, me parece que es una invención fantástica, porque me resulta imposible la idea. Se saca un meteorito de un espacio, queda el agujero, y en ese agujero se arma una especie de anfiteatro para 1.200 personas. Digo, es una invención, es obviamente. Una invención, pero no del todo. Digamos, en realidad, lo que hice, porque es un dato de la realidad, hay un cráter que es efectivamente un anfiteatro. Lo que yo hice fue agrandarlo. Claro, multiplicarlo por cientos y miles de veces. Digamos que sí, pero que sí que se hacen espectáculos dentro de un cráter, que fue en su momento también como un motivo de discusión, porque es como un patrimonio de la humanidad que lo está interviniendo de manera arquitectónica, ¿no? Y de una manera utilitaria, que también es otra de las cuestiones que a mí me gustó de Campo del Cielo, cómo se chocaban, por un lado, las historias, los mitos indígenas alrededor de Campo del Cielo, los mitos, los mitos científicos, las explicaciones científicas, y después la cuestión también más mercenaria, que está buena, de ladrones de meteoritos, de la gente que lucra ya directamente con y también la explotación turística, todo, digamos que tenés una gran pelota de cosas que está buenísima hacerla estallar. Claro, bueno, hay un grupo de chicos que quieren vender sándwiches de carne de tatú, que no sé si será comestible o no. Yo creo que sí. Pero no lo has probado. No, y creo que no lo probaría. Aunque sí. Y después, por ejemplo, meter ese rockero que decís vos es como un homenaje a Ricky Espinosa. ¿Quién es Ricky Espinosa? Ricky Espinosa es
cantante y frontman de una banda punk de los 90 que se llamaba Flema. Y Ricky Espinosa, yo en su momento en los 90 no le daba pelota, porque tampoco ahora, porque no es que me gusta mucho el punk, pero Ricky Espinosa era un personaje, digamos, un artista al que el cuerpo le quedaba chico, una especie de Charly García, pero sin el toque aristocrático que tiene Charly García. Por eso yo digo, Charly García se tiró de un 9º piso, se salvó. Ricky Espinosa perdió un partido en una play, se tiró de un 5º piso y por supuesto murió. Pero digamos, el personaje del cuento es un sujeto realmente existente. A partir de la historia de Ricky Espinosa, yo armé la historia de Nicky González, que es un músico punk que por la iniciativa de 2 hermanos que andan medio perdidos, lo quieren llevar a tocar al Festival Nacional del Meteorito. Claro, y es tan poco lo que le pagan que él en vez de ir con la banda va solo con la guitarra. Fumado y perdido. Exactamente. Sí, y quiere pelearse con un chico de una estación de servicio, flaquito, una porquería, y era boxeador. Exactamente. O sea, el resultado previsible. Bien. Lo que me llamó la atención de Campo del Cielo, yo había leído tuyo el año pasado, tu novela, que es fabulosa, La Casa del Tragadero, junto al Tragadero, y era un texto completamente carente de humor, o por lo menos que yo reparara en él, era más bien un texto que trabajaba el horror, el barro, lo oscuro, lo pegajoso, la muerte y la desesperación. Y en Campo del Cielo hay personajes fracasados, frustrados, infelices, incluso medio idiotas, pero siempre está flotando el humor ahí. Todo lo que ocurre tiene un cierto rasgo ligero y humorístico. ¿Qué pasó entre un texto y otro? Es que en realidad yo creo que también en Tragadero hay como alguna cuota de humor, pero tal vez un humor sí más siniestro, pero que pasa más que nada por la inutilidad del personaje, las torpezas del personaje del narrador. Por eso, pero... Sí, pero son muy desdichadas. Puede ser. Bueno, si querés corrijo, digo, en La Casa junto al Tragadero había humor y no lo vi. Está bien, ahí me gusta más. No, y acá sí me permití más como un absurdo ya más grotesco, tal vez más explotado, porque a la vez tenía también la intención de crear el clima a partir de esa lluvia de meteoritos, que es la que determina el comportamiento o distorsiona el comportamiento de los habitantes de Campo del Cielo y de las personas o de los personajes que por H o por B se ven obligados a ir hacia Campo del Cielo, como un muchacho que tiene que ir al rescate de su mamá, que le avisan desde Campo del Cielo que su mamá está descompuesta y él tiene que ir a salir desde la ciudad hacia Campo del Cielo, y a medida que se va acercando, la vida se le va retorciendo. Sí, ahí hay un elemento interesante. En ese cuento precisamente, si no me equivoco, la madre está descompuesta y tomó un jugo que tiene que ver con limadura de meteorito. Sí, en realidad es una pomada. Una pomada de meteorito que le aplicaron para que le pase la descompostura, le hizo peor, así que tiene que salir de urgencia este muchacho tras... Pero hay en términos de las disciplinas de la realidad, saber respecto al efecto de los meteoritos, ¿producen algo o son simples piedras inertes? Yo creo que producen algo, pero creo que producen algo a partir de que escribí el libro. Me creo todo lo que me digan sobre los meteoritos. Es como una decisión que tomé creer. Además de todos los relatos alrededor de los meteoritos, por ahí los menos felices, los menos divertidos son los científicos, que en realidad te desmitifican todo. Y son por eso mismo también los menos literarios. Yo prefiero incluso... Esto me van a condenar mucho, esto sí me lo van a condenar en el Chaco, cuando aparecen esos mercenarios, los ladrones de meteoritos. A mí me llama la atención porque existe todo un mercado alrededor de la venta de meteoritos, que me parece la cosa más descabellada del mundo, y sin embargo se ve que es redituable. Bueno, ¿y cómo distinguís, no siendo un especialista, una piedra de meteorito de un cascote cualunque?
No, bueno, eso también es otra cosa maravillosa. Pero se ve que se puede hacerlo porque ya los mismos españoles, cuando llegan, cuando están en plan de conquista, Sí. fueron de los primeros que encontraron una gran masa de metal a cielo abierto, y lo que pensaban era que en realidad eso brotaba de la tierra, que eran como minas. Minas que hacían aflorar su material. Claro, que salían, como que brotaban de la tierra. Alguna vez tendríamos que hablar de los mitos fantásticos de la conquista, porque Sí, cuando uno ¿no? lee Sí. a los cronistas de India, contaban historias completamente disparatadas, gente con orejas derramadas por el piso, Tal cual. ni hablar del oro, Sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Así la pasaban de mal también porque se iban ensartando. en una Perdiendo y otro perdiendo, error, sí. exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con Mariano Quirós después de este corte, hablando de Chaco y Buenos Aires y los meteoritos. Seguimos conversando con Mariano Quirós de Chaco a Parque Chas. Mariano, ¿cuáles son tus lecturas formativas y tus lecturas literario-recreativas? Formativa es bastante raro. Yo tengo dos padres con una militancia política muy intensa. De hecho, son montoneros porque todavía se consideran montoneros. Son como los soldados japoneses No que se terminó la guerra enteraron. y piensan Bueno, que el pero imperio por supuesto, sigue combatiendo. Están ahí. Yo estoy orgulloso de ellos y de su militancia. Así que tuve como una infancia bastante rara en cuanto a lecturas, porque si bien también tenía mucha literatura llamada infantil a mi alcance, también tenía literatura o textos políticos que más que formarme, me deformaron porque no los entendía. Yo hasta más grande que sí pude entender qué era lo que estaba leyendo yo cuando era chico. Pero en el medio lo que sí me gustaba era mucho leer todo el tiempo. Sí. Y después, por supuesto, tuve los diferentes estallidos y quiebres en la vida que te va provocando la lectura. Y probablemente uno de los más grandiosos fue el encuentro, alguna vez lo hablamos, con autores como Rodrigo Fresani y Juan Forn, que tenían como una cuestión entre un toque entre lo literario y, si se quiere, el rock and roll, ¿no? Sí, que a mí sí. me gusta mucho el rock, y entonces era como que ahí podía confluir la idea del rockero con la literatura. Esta cuestión de la modernidad de la época del 80 o del Ajá. 90 tenía que ver con tu presencia en el Chaco. Era como si esa literatura fuera lo moderno y lo cosmopolita para vos. Te hacía salir de provincia, digamos. No sabría decirte, porque Resistencia en realidad es una ciudad muy urbana. Es chiquita, pero es una ciudad muy escandalosa, muy brutalmente urbana. Entonces lo urbano lo tenés presente todo el tiempo. Y digamos que ya para los 80, el consumo cultural de un niño de los 80 o de un joven de los 80 era muy idéntico, parecido al de un porteño, Sí. o el de una gran ciudad, por decirlo de alguna manera. Por eso mismo yo tuve acceso a un autor como Fresán, por ejemplo, que es raro, digamos, ¿no? Y después el encuentro con los narradores norteamericanos, que también fue algo para mí maravilloso. Sí. Y Roberto Bolaño, no me escapé para nada del furor de Roberto Bolaño, me enamoré de Roberto Bolaño. Por suerte no se nota en tu literatura. Ah, mira, qué lástima. Pero yo creo que sí, que algo se filtra. Y después, por supuesto, tuve la suerte de hacerme amigo de autores que para mí son fundamentales, autores chaqueños incluso, o de otras provincias, que también te acercan o te hacen leer, te modelan la manera de leer de otra manera, ¿no? Sí. ¿Y la manera de escribir? Seguro. Y seguro porque yo por lo menos tengo esa cursilería de que uno escribe a partir de cómo y de lo que lee. Así que es como que la lectura ya te va empujando. No parece de ser alguna cursi. manera. El mito más fuerte es uno escribe como vive. Pero uno vive leyendo. Así que También, ¿sí?
¿no? Por eso mismo el libro que tengo aquí en mis manos, que es Bien, a ver, de Orlando Van Bredam, un escritor entrerriano formoseño, escribió este libro que es precioso, que se llama La música en que flotamos, que sale de una premisa bastante sencilla. Es un profesor de colegio secundario al que le diagnostican un cáncer y que a partir de ahí empieza a hacer todo un recorrido vivencial. Incluso es como una especie de road movie, porque el tipo va bajando desde el norte argentino hasta el litoral, pero y en el medio va haciendo todo un recorrido de su vida que no es más que un recorrido literario por sus lecturas. Y entonces está como la presencia, la omnipresencia de la literatura modelando la manera de vivir, la conducta de un tipo, que me parece fantástico, porque además, justamente esto que decís vos, uno escribe como vive, o uno lee como vive, o vive como lee. Todo eso se mezcla, y acá con un personaje bastante sencillo, ¿no? Un maestro, un profesor de colegio secundario. No ya esa idea tan romántica del que se manda a la ruta a lo beatnik. Claro, sino más bien un beatnik de la literatura. Podría decirte que es una persona de carne y hueso modelada por la literatura. Sí. Y eso me pareció precioso. Tiene algo, y además es una bella idea, la de que cerca ya del fin uno es lo que ha leído. Y eso es una linda despedida. Bueno, te agradezco, Mariano, que hayas venido. Y bueno, de ustedes me despido afectuosamente. Hasta el próximo programa. Gracias.